Lo que hice por amor casi termina con mi cordura. Nunca pensé que confesarlo en internet me liberaría, pero si sigo callado me pudriré por dentro. Desde que la conocí, supe que estaba dispuesto a todo. Todo. Y cuando digo a todo, no exagero, crucé límites que jamás imaginé traspasar. Todo empezó hace un año, cuando entró a mi vida como un huracán. Recuerdo la primera vez que la vi, su risa retumbaba en el vestíbulo de la oficina como una promesa de caos. Yo era el tipo tranquilo, el compañero de café en la esquina, el que arruinaba la corbata en la lavadora y llegaba tarde a juntas. Ella, en cambio, era luz de espejos y palabras indecentes al oído. Me cautivó al instante. «¿Te invito a un café?», me preguntó con esa sonrisa que a muchos mataría de envidia. A partir de ese día, todo se volvió un arrastre imparable. En las primeras semanas nos vimos a escondidas, en su coche, en ese parque olvidado bajo las farolas, hasta en el baño de un bar. Cada encuentro era un fuego que encendía algo en mi pecho. No existía la calma, solo la fiebre. Pero había un problema, ella estaba casada. Y no era un matrimonio de rutina. Su marido, buen tipo en apariencia, la quería demasiado para dejarla libre. Yo lo sabía, lo veía en sus ojos cuando la buscaba en el salón, la manera en que apretaba su mano antes de que se fuera a trabajar. Aquel día, vi su gesto de despedida y me hundí en la culpa. ¿Estás segura de esto?, le susurré una tarde, con los dedos temblando sobre su mejilla. Más que de nada en el mundo, respondió, con la voz suave que duele. Y allá fui, ciego. Cada beso nos acercaba más a un precipicio. Cada caricia, una traición más. Me enamoré de su manera de hablar del futuro, de los planes secretos que hacíamos para escapar al fin de semana. Me enamoré de sus lágrimas cuando contaba los miedos que llevaba guardados desde niña. Un martes por la noche, decidí romperlo todo, le robé las llaves de su casa y entré sin avisar. La vi en el pasillo, hablando por teléfono con su marido. Al otro lado, su voz templada, confiada. Yo los espié a través del marco de la puerta. Ella fingía normalidad, él le repetía te amo sin saber que alguien los miraba. En ese instante, el odio hacia mí mismo se mezcló con el amor más puro que había sentido. Un cóctel letal. Retrocedí y me fui como un ladrón de ilusiones. Pero ya no había vuelta atrás, esa noche robé algo mucho más doloroso. Un viejo diario que ella guardaba en la mesa de noche. Lo abrí con manos sudorosas y leí palabras que me quemaron la piel, confesiones de sueños rotos, de un matrimonio que no entendía su propia historia. Leí que deseaba libertad, pero desconfiaba de las promesas ajenas. Leí cada página como quien acecha un cadáver aún caliente. Al día siguiente, regresé el diario sin una mancha de polvo sobre la mesa. Ella no dijo nada. Ninguna palabra sobre que sus secretos habían salido de aquella caja. Aún así, la traición corría por mis venas. Sentía que estaba perdiendo la razón. En el trabajo, me encontraba mirando al vacío. Cada vez que sonaba su nombre en un correo, mi pulso se desbocaba. Imaginaba 1000 escenarios, ella dejando todo para huir conmigo, o ella descubriendo mi robo y cayendo en un abismo de rencor. No sabía cuál era peor. Esa misma semana, mi mejor amigo me llamó. ¿Cómo sigues, güey? Te noto raro. Estoy mal. Contesté. Tienes pinta de que te tragaste un huracán. Sí. Mi cabeza giraba sin freno. Y entonces llegó el mensaje que lo cambió todo, un SMS anónimo con una foto de mi coche. Estacionado frente a su casa, justo a las 3 de la madrugada, la noche que robé el diario. El remitente, alguien que sabe más de lo que imaginas. Mi piel se erizó. Algo me decía que aquello apenas era el principio de un juego peligroso. Porque si ella no decía nada, tal vez alguien más había visto, o seducido por el mismo deseo de escarbar. Y si ese alguien me lo reclamaba, ¿qué estaba dispuesto a ceder para protegerla y a la vez a mí mismo? La última vez que hablé con ella, me dejó con una pregunta que retumba en mi cabeza. ¿Hasta dónde irías tú por amor? Y mientras cierro los ojos para recordar su voz, soy consciente de que mi respuesta podría costarnos mucho más de lo que valía. Cuando amaneció, el sol no trajo alivio, sino una resaca de culpa y miedo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la luz parpadeante del teléfono con ese SMS anónimo. Sin saber quién me observaba, sentía que el asedio subía por mi espalda, helándome la médula. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Si alguien pretendía chantajearme o exponer mis actos, tenía que tomar la iniciativa. Aquella tarde la encontré en el estacionamiento antes de salir del trabajo.
La vi meterse al coche, casi absorbida por su chaqueta larga de invierno, aunque en realidad hacía calor, como si quisiera camuflarse. Me acerqué con paso lento, el corazón a 1000. Ella levantó la vista, sonrió un instante y bajó el vidrio sin apagar el motor. «Hola», dije, tratando de sonar casual. «¿Podemos hablar?». Se quedó en silencio, mordiéndose el labio inferior. Después de un largo suspiro, asintió y bajó del coche. Nos sentamos junto al capó. La distancia física no mitigó el huracán de emociones que me revolvía por dentro. «¿Viste el mensaje?», pregunté sin rodeos. Sus ojos se nublaron. Cerró los puños sobre el volante. «Yo no mandé nada», respondió con voz queda. «Pero, no te preocupes. Solo quiero que dejemos esto atrás». El temblor en su garganta me recordó porque me enamoré de ella. Bajo esa fortaleza había cicatrices profundas. Le expliqué que robar su diario me había convertido en prisionero de mis propios actos, y que si alguien iba a hablar, prefería que fuera ella. Quise tocar su mano, pero ella retrocedió un paso. «Me engañaste, ¿verdad?», dijo, sin mirarme. «¿Leíste mis secretos?». El aire entre nosotros se volvió tan espeso que casi me asfixiaba. Le confesé todo, las llaves, el diario, las páginas que releí mientras la traición me corroía. Aunque dolió, sus lágrimas no fueron de rabia, sino de desgarro. Reconoció que estaba acusándolo a un tipo que, según ella, solo quería protegerla de la soledad, pero yo sentí que era más bien una cuestión de orgullo. «Estoy cansada», murmuró. «Cansada de mentir, de huir, de prometer un futuro que no existe». En ese momento, me di cuenta de que no era solo su marido quien me separaba de ella. Era un abismo de deseos rotos, de expectativas insatisfechas y de miedo a la libertad. Le propuse ayuda, cambiar de ciudad, empezar de cero. Me miró con los ojos enrojecidos. Quise creer que había esperanza, pero un mensaje entró en mi teléfono y rompió el instante. 3 días. O todo se sabrá. Ah. Salté al teléfono y vi la notificación de un vídeo. Con la mano temblorosa, lo abrí. Eran imágenes mías entrando a su casa aquella noche, grabadas desde la ventana del vecino. Me filmaron robando el diario. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Ella también lo vio, su cara se tornó pálida. «No es un juego», susurré. De pronto comprendí que no era solo un chantaje, era un ultimátum. Esa era una persona que sabía de nuestra obsesión y estaba dispuesta a exponernos. Si publicaba el vídeo, no solo me humillaría, sino que pondría en riesgo su matrimonio, su reputación, cualquier posibilidad de escaparnos juntos. Las manos me sudaban. Quise destruir el teléfono, romperlo contra el capó del coche, pero frené antes de perder la razón del todo. Ella me tomó del brazo. «Tenemos que saber quién es», dijo con voz temblorosa. «No permitiré que nos asuste. Si ese cabrón sale de las sombras, lo hacemos temblar». Por primera vez, su determinación me devolvió la fuerza. Me sugirió revisar las cámaras de seguridad del vecindario, preguntar en el trabajo si alguien había visto algo extraño. «Tenemos 3 días», repetía, como un mantra. Esa misma noche, regresé a la cuadra donde robé el diario. Me movía en silencio, como un ladrón de secretos ajenos. Conté las cámaras en fachadas vecinas y busqué la ventana desde donde me filmaron. Sentí que alguien me seguía, sombras que se deslizaban tras coches estacionados, el eco de pasos lejanos. En un callejón, un silbido rasgó el aire. Me detuve. Un hombre delgado, con gorra, sostenía un celular. Me mostró la pantalla, una foto mía mirándolo con el diario en la mano. «¿Vas a dejar que te destruya?», preguntó. «Tú decides». No pronunció más. Giró sobre su pie y se adentró en la oscuridad. Yo quise correr tras él, hablar, suplicarle que eliminara el vídeo, pero solo atinaba a quedarse quieto, respirando la humedad de la noche. Sentí un calor voraz en el pecho, rabia, miedo y un deseo desesperado por proteger a la mujer que amaba. Volví a casa en un estado que no conocía, al borde de la locura. Suena el alba y sé que el tiempo corre en nuestra contra. El día 1 de la cuenta regresiva me encontró temblando frente a un espejo, preguntándome si realmente estoy dispuesto a hacerlo todo por amor, o si eso significa perderme por completo. El tercer día amaneció con la fuerza de un trueno. La alerta de un nuevo mensaje me sacudió antes siquiera de abrir los ojos. Era de nuevo. «Hoy decides. O el mundo entero ve quién eres». Sentí el nudo en el estómago crecer hasta ahogarme. Desayuné un vaso de agua helada, incapaz de tragar bocado.
Ella me esperaba en el pasillo, apoyada contra la pared, con la chaqueta abierta y los ojos rojos de insomnio. ¿Qué haremos hoy?, preguntó, la voz tan suave que me dolió. Le di la mano y recordé todo lo que habíamos hecho: escapadas furtivas, promesas al calor de la noche, risas robadas en pasillos vacíos. Recordé sus lágrimas cuando confesó que nunca había sentido libertad completa. Y recordé el diario, desnudo ante mis ojos. Confieso que lo odié por ponerme frente a cada uno de sus miedos. Vamos por el vídeo, contesté con una seguridad triste. Lo encontraremos y lo destruiremos. Ella asintió sin pestañear y, por primera vez, fue mi compañera en la acción. Fuimos al café donde trabajaba un amigo suyo, el camarero que siempre nos servía con complicidad. Él nos acercó a una vieja carpeta con grabaciones de cámaras del vecindario. Estudiaste el ángulo, el contorno del coche, el reflejo en la luna del cristal. Allí estaba, nítido, el reflejo de la cámara de seguridad apuntando a mi coche cuando entré a la casa aquella noche. Y junto al lente, una figura con gorra, la misma que me había silbado en la cuadra. Es el ático de la casa de enfrente, dijo mi amiga. Desde esa ventana tienen vista perfecta. Sin perder un segundo, subimos las escaleras de caracol al departamento de un vecino que estaba de viaje. El olor a polvo y a madera vieja daba a todo un aire de confesionario abandonado. Me deslicé hasta la cámara apuntándola con mi teléfono, vi al intruso en el ángulo más cercano. Lo identifiqué, era un tipo alto, delgado, con la misma chaqueta oscura que vi en el callejón. El pulso me temblaba. ¿Lo borramos?, susurró ella. Será nuestra salvación. Asentí. Con dedos temblorosos, accedí al disco duro y comencé a borrarlo. Cada segundo sentía que mis arterias vibraban. Cuando la barra marcó 100%, respiré como si emergiera de un naufragio. En ese mismo instante, el portazo de la puerta de entrada hizo eco detrás de mí. ¿Quién está ahí?, grité al aire. Al girarme, la puerta se abrió despacio y apareció el tipo de la gorra, iluminado por la escasa luz del pasillo. Sostenía un sobre amarillo, con nuestras iniciales escritas en tinta negra. Su rostro era una máscara de triunfo. «¿Se te olvidó algo?», dijo. «Siempre hay copia de seguridad». Antes de que pudiera reaccionar, él comenzó a retroceder, dejándonos apenas espacio para pensar. Nos lanzamos tras él, pero resbalé con un tablón suelto y caí de rodillas. Ella gritó mi nombre, corrió para ayudarme, y en ese instante él soltó una carcajada y desapareció entre la penumbra. Me incorporé, con la rodilla ardiendo. Extendí la mano para levantarla, pero ella se quedó quieta, mirando el sobre. Yo no quería abrirlo, porque sabía que dentro estaría la prueba final de mi traición. Páginas arrancadas de su diario, fotos robadas, registros de mensajes nuestros. El latido en mi cabeza retumbaba como un tamborón. «Tenemos que abrirlo», susurró. «Es la única forma de saber hasta dónde llegó, de anticiparnos». Sentí la tentación de destruirlo sin leerlo, de quemarlo, de enterrarlo bajo el mundo. Pero algo en sus ojos me dijo que no. La tensión se hizo tan densa que pude palparla en el aire, como una nube negra a punto de estallar. Nos miramos, el silencio como un filo entre nosotros. «¿Hasta dónde irías tú por amor?», repetí, con la voz quebrada. Ella exhaló con pesadez y desvió la mirada al sobre. Lo abrió despacio, como quien contempla un precipicio. Yo me aproximé, dominado por un escalofrío de esperanza y miedo. ¿Serían suficientes aquellas páginas para acabar con nosotros o para liberarnos de una vez? Ella empezó a leer en voz baja. Cada palabra salía como un sollozo contenido. Y entonces, levantó la vista, iluminada por una mezcla de rabia, alivio y dolor. Esto lo cambia todo», murmuró. Y justo cuando abrió el último pliegue del sobre, escuchamos la sirena de la policía que se acercaba por la calle. No sabíamos si venían por nosotros o por A. Mi mano se aferró a la suya. El mundo entero se había reducido a ese instante, una sirena, un sobre, y la promesa de una verdad que iba a estallar sin remedio.